Cuando algún día te mire y en tus ojos y en tus manos pueda ver que, como dicen, el tiempo no pasa en vano. Cuando algún día en tus brazos nuestros hijos se adormezcan y volverán. Muy bien, continuamos entonces con nuestra serie de sermones, siempre en el mes de mayo y parte de junio, y esta serie que hemos denominado Antes que oscurezca. Y de verdad, prevenir es mejor que curar. Prevenir es mejor que curar. Y muchas veces nosotros no percibimos las cosas que están ocurriendo en nuestra vida, pero después de momentos como el que vivimos ayer, sí nos damos cuenta cómo Dios es bondadoso con nosotros. Bien, la semana pasada comenzamos con el matrimonio no se trata de ti y vimos cómo el Señor, ¿cierto?, nos golpeó súper fuerte para poder entender cómo la vocación del servicio en el matrimonio es súper importante. La vocación de servicio en el matrimonio es súper importante. Los que no vinieron el domingo pasado, el sermón ya está online para que lo puedan ver. De verdad, hermanos, una gran bendición. El día de hoy vamos a trabajar, ¿cierto?, con este principio de creado para hacer promesas, entendiendo el pacto del matrimonio. Y me gustaría comenzar con algunas cosas que son importantes, con algunos mitos sobre las series de matrimonio. Ya en la medida que va pasando el tiempo, vamos pensando, ¿cierto?, ya que se acerca la serie de matrimonios y pensamos lo siguiente, que el objetivo es generar culpa. Muchas personas piensan que a la hora de hablar de la Biblia y de lo que Dios quiere, ¿cómo se llama? Ya, por ejemplo, los solteros como que se asustan, ay, quieren que nos casemos y andan así como medio asustados, los casados, ay, no sé si... Entonces, finalmente, como que pensar en este tema de las series de familia y de matrimonio, no es para generar culpa. Todo lo contrario. La sabiduría bíblica nos enseña, la palabra del Señor Jesús dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Si tú sientes que en un culto la gracia de Dios se está manifestando y hablando, y te sientes golpeado, es importante que puedas entender que el Señor no es generador de culpa. El Espíritu Santo convence de pecado. Y el Espíritu Santo muchas veces nos está orientando a decir, hay cosas de las cuales tenemos que arrepentirnos. Hay cosas de las cuales tenemos que confesar y delante del Señor. Y la sabiduría bíblica nos enseña que no debemos endurecer nuestro corazón. Si el Señor está hablando el día de hoy a tu corazón, no es para traer culpa. Es para traer una mejor comunión con el Dios creador, una mejor comunión con tu cónyuge, una mejor comunión comunitaria. Un segundo mito que muchas veces ocurre es que pensamos que nuestra cultura contemporánea no es problema. Y claro, no lo manifestamos así. No decimos, no, la cultura no es culpable. Pero vivimos en una cultura con muchas presiones. Siempre hablamos. El mundo no es amigo de la gracia. El mundo no es amigo de la gracia. El mundo está en constante enemistad con las cosas de Dios. Y el problema es que muchas veces nosotros conversamos en casa, podemos conversar sobre un sermón, podemos conversar sobre un texto bíblico, pero finalmente se nos olvida que el mundo no es amigo de la gracia. Ustedes, nosotros, cada uno de ustedes está en una lucha espiritual. El apóstol Pablo nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra principados, potestades, contra las huestes de maldad. Por lo tanto, tú tienes una lucha espiritual diaria. El diablo tiene como propósito que tú seas un discípulo penca. Una discípula que no cumple las expectativas y está ahí para generar culpa. El diablo quiere transformar tu vida llena de desánimos, desestabilizarte emocionalmente, generar una gran cantidad de elementos nocivos a tu vida que muchas veces estás
tan intoxicado con la cultura que no lo percibes, que no te das cuenta. Por lo tanto, tenemos que entender que si en la cultura hay elementos buenos, hay elementos que son importantes, estos ocurren únicamente por la gracia poderosa del Dios Creador. Santiago 1:17 nos recuerda que toda cosa maravillosa, que todo don perfecto proviene de Dios. Es que tengo amigos que no van a la iglesia, tengo vecinos, tengo parientes, pero que son súper buenos, son generosos, tienen una linda familia. Enséñales a agradecer a Dios. Porque si alguna cosa buena existe, es porque Dios la ha colocado. Entonces, por lo tanto, no nos olvidemos dónde estamos. No nos olvidemos dónde estamos. Eres un peregrino, eres un discípulo que va rumbo a la dirección del Dios Creador. Este rumbo de llegar a ser maduros, a parecernos en algún momento como el Señor Jesús. Y en tercer lugar, otro mito es negar la realidad. Divorcios y matrimonios disfuncionales. El mayor problema con el cual nos encontramos, en este caso como pastor, es que yo puedo solucionar el problema. Yo puedo solucionarlo, yo necesito. Y en verdad, cuando nosotros decimos esto, abrimos un tremendo espacio para que la palabra de Dios se vaya alejando de nuestras vidas. Un mito, no puedes solo, no puedes sola. Ahí en casa voy a cerrar la puerta, como dice el principio bíblico de Mateo capítulo 6, y yo voy a orar al Señor que está en lo secreto, y en lo secreto, ¿cierto? Sí, qué rico, qué lindo. Pero si tienes problemas o crisis serias, esa oración debe llevarte a pedir socorro, a pedir auxilio en los momentos que más necesitamos. Por lo tanto, queridos, rompamos con los mitos sobre las series de familia o de matrimonio. Y son mitos que muchas veces se pueden dar en muchas otras predicaciones y en muchos otros sermones. La semana pasada hablamos rápidamente de esto, dijimos el matrimonio no se trata de ti y dijimos que el Evangelio es el gran secreto del matrimonio, que para poder vivir un matrimonio pleno debemos vivir el Evangelio. ¿Qué Evangelio? La buena noticia de Jesús, ¿cierto? Que frente a Él entendemos que soy pecador, que somos pecadores, que en esencia somos pecadores. No, pero es que yo soy un marido que llevo las cosas a casa, hago todas las cosas de manera fantástica, sí, pero antes de eso acuérdate que eres pecador, que eres hijo de Adán, que eres hijo de Eva. Por lo tanto, todo lo que toques, así como el rey Midas lo convertía en oro, nosotros tenemos otras características. Muchas veces todo lo que tocamos no lo convertimos en oro. Y sí, lo convertimos en desastres. Y muchas veces nos está ocurriendo. Pero al mismo tiempo el Evangelio te recuerda que ya que no puedes hacer nada, Jesucristo el Dios encarnado lo puede hacer por ti. Te cuesta ser una buena esposa, te cuesta ser un buen marido. Jesús es la esposa que tú nunca conseguirás ser. Jesús es el marido que tú nunca conseguirás ser. Es por eso que debemos depositar toda nuestra confianza a sus pies, para que podamos entender que Él va a ocupar el lugar que nosotros nunca podríamos ocupar. Segundo, que hay que buscar ser llenos del Espíritu Santo. Tercero, renunciar a nuestro ego. Muchas personas, durante la semana, de verdad, muchas personas me hablaron mucho sobre que teníamos que renunciar al ego. Fantástico. Pero el ego, o renunciar al ego, es consecuencia. Primero el Evangelio, segundo buscar la llenura del Espíritu Santo. Porque si tú dices voy a renunciar a mi ego y no buscas la llenura del Espíritu Santo, vas a estar siempre cayendo con la misma piedra, cayendo y tropezando. Recuerda que el fruto del Espíritu es gozo, amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre. Y el apóstol Pablo dice que contra tales cosas no hay ley. Por lo tanto, si tú te llenas del Espíritu Santo, si tú buscas la plenitud del Espíritu, renunciar al ego no va a ser tan complejo en una vida. Y por último, crecer en el temor de Cristo. Crecer en el temor de Cristo.
Algunos elementos que quiero trabajar el día de hoy en nuestro sermón tiene que ver con que primero tú y yo fuimos creados para hacer promesas. Hacer promesas es parte de nuestra existencia. Como hijos de Dios, sentimos, anhelamos, deseamos hacer promesas. Mitos entonces sobre el matrimonio en el contexto del pacto matrimonial, de la alianza matrimonial. Primero, yo no necesito ningún papel para amarte. Eso tan solo complicaría las cosas. No necesito ningún papel para amarte. Eso va a complicar las cosas. Eso es lo que dicen. ¿Pero qué quiso decir? No te quiero lo suficiente para cerrarme a otras posibles oportunidades. Eso es muy fuerte. Es muy fuerte. Porque finalmente vemos que podemos decir una cosa dentro de nuestro discurso, pero observa, no te quiero lo suficiente para cerrarme en algún momento a otras futuras posibles oportunidades. Otro mito, siento una pasión romántica, para que no suene tan fuerte, por ti. Y un trozo de papel no solo evitará que sea algo mejor, sino que puede estropearla. Mira, si nosotros nos casamos, ahora estamos fantásticos. ¿Qué más quieres? ¿Qué más necesitas? Me tienes a mí, tienes mi cariño, estamos compartiendo nuestra vida juntos. ¿Qué más necesitas? Pero mírame, dime, no necesitas nada. ¿Qué es lo que necesitas? Pero en verdad, ¿qué es lo que quiso decir? Él o ella, obviamente. Mi amor por ti no llega al nivel del matrimonio. Por ahí. Y finalmente, un último mito. No estoy dispuesto a renunciar a mis derechos y libertad firmando un papel respecto a renunciar a mi tiempo, a mis emociones y recursos. Entiende, quiero ser feliz, no nos intoxiquemos con esto. Si algún día, si en algún momento, pero ahora vivamos lo que estamos viviendo. ¿Qué quiso decir? No te amo como para entregarme a ti sin reservas. No te amo como para entregarme a ti sin reservas. Entonces, cuando nosotros nos vamos acercando y comenzamos a pensar y a reflexionar, comenzamos a ver que existe una visión subjetiva del amor, una visión subjetiva de la vida espiritual o del matrimonio. Y nos encontramos ahí entre la satisfacción, entre el momento de decir, pucha, yo necesito satisfacer mis necesidades, yo quiero ser feliz, yo me caso para ser feliz. Y cuando hablamos de compromiso, de matrimonio, viene al tiro a la mente los deberes. Viene al tiro alguna cosa que tengo que cumplir o que me siento, como dicen, ¿cierto? Algunos solteros forever young. No me quiero amarrar. Quiero ser libre. Y comenzamos a darnos cuenta que muchas veces el concepto del sexo que se tiene del matrimonio, muchas veces es un concepto falso y hasta incluso opresivo. ¿Se han dado cuenta que para hablar, ¿cómo se llama? ¿Para qué queremos casarnos si podemos tener sexo antes sin ningún problema? Si no hay ningún problema. Y el tema de unirse en yugo desigual, por favor, yo se los digo con todo el corazón. Aquellas personas que se han unido en yugo desigual sufren profundamente. Sufren profundamente. Porque aunque nosotros muchas veces no lo percibamos, nuestro corazón está inclinado a buscar constantemente a Dios. Y muchas veces tu cónyuge, ya sea esposo o esposa, no tiene los mismos intereses. Y eso muchas veces va a traer dolor y sufrimiento. Entonces, por lo tanto, el sexo fuera del matrimonio es una cuestión presente, calcada, sin ninguna dificultad, entendiendo que tenemos muchas veces con estos mitos, ¿cierto?, una visión subjetiva del amor. Pero entender también que muchas veces el sexo en el matrimonio es como un tema de consumo, porque lo único que uno está buscando es la intención de, antes de que dar placer, primero es tener placer e impresionar. En el matrimonio nosotros no queremos impresionar a nadie.
Pero observen, sexo antes del matrimonio. Busca impresionar. Busca impresionar. Incluso el cacheteo de los compañeros de curso o los compañeros de trabajo, donde decir cómo fue, cómo se hizo, como decíamos, conversábamos con Luis el otro día que se equivocó y él decía que, siguiente en una de las consejerías, dijo que muchas veces el minero ya viene del trabajo con olor a mina. Tuvimos que ayudarlo un poquito y decirle, no, con honor a faena, decía Maylin, y lo ayudaba un poquitito para corregir. Pero en la faena y en los lugares de trabajo o los grupos de WhatsApp, ¿cierto? Que son un verdadero terror. Yo no tengo esos grupos de WhatsApp, pero tengo un amigo y Maylin ya le hizo la cruz, dice, no quiero conocer a este gallo porque tiene el teléfono y de repente me llegan cosas, ¿cierto? Cosas terribles. No vamos a avanzar ahí porque no quiero que su imaginación cambie a nuestro foco. Pero justamente una visión subjetiva, como fantástica. ¿Por qué? Porque el sexo antes del matrimonio es como un cazador furtivo, como decían las antiguas canciones, y esto asterisco porque me van a molestar después, ¿cierto? Como las canciones de Ricardo Arjona, ¿cierto? Un lobo, no me acuerdo cuál era la frase que decía, pero por ahí decía un lobo cazador y qué sé yo, y todo este asunto. Porque sexo antes del matrimonio tengo que presentarme, estar bien perfumadito, arregladito, bañarme para un encuentro furtivo, alguna cosa. Entonces está este nerviosismo, estas mariposas dentro de la guata y todo un cuento, pero aquí los casados, de verdad no es algo natural pensar que, voy a llegar a mi casa, voy a estar preparado. No existe eso. ¿Por qué? Porque es una cuestión más natural, que es parte de la vida y de la intimidad profunda. No estamos pensando, ¿cierto?, en impresionar a nuestras esposas. Nuestras esposas no están ahí como para impresionarnos fantásticamente. No, eso no existe. Por lo tanto, ¿qué es lo que encontramos en este amor romántico? Primero, que las personas piensan que el amor romántico es fundamental para la vida. Es fundamental para la vida. Todo tiene que funcionar a raíz de esto. En segundo lugar, pensar que el amor romántico es base para el matrimonio. ¿Por qué? Porque si se acaba el amor romántico, entonces nosotros no podemos continuar. Y eso, cuidado, porque eso tiene que ver y estar en contra del compromiso matrimonial. El amor romántico en la vida matrimonial no siempre se da, chiquillos. No siempre se da. Hay que buscarlo, hay que trabajar. Pero después de años, el amor romántico, hay que hacer un esfuerzo. Yo recuerdo que cuando estábamos pololeando con Maylin, y ella me dice, tú eras profundamente romántico, me traías chocolates, me cantabas canciones, y me escribías canciones, y me escribías poemas. Y un día me dijo, pucha, hace tiempo que no me escribes nada, y ni chocolate me traes. Ay, fue como una puñalada aquí, fuerte. Porque es verdad. Porque nos olvidamos y nos acostumbramos a vivir la rutina del día a día y no nos damos cuenta. Y eso es diferente, porque el compromiso matrimonial no tiene que ser alimentado por el amor romántico. El amor romántico no resiste. Sí, es parte de la vida matrimonial, pero no el sustento, no la base para la vida. Hablemos claro. Si tienes pareja y crees que es perfecta, no te cases. Si crees que el destino os ha unido y que no hay nadie como él en este mundo, no te cases. Si cuando piensas en ella solo escuchas canciones de amor. Si cada vez que le ves sientes mariposas en el estómago. O si cuando estás con ella el tiempo pasa volando, no te cases. No te cases. Si no te cuesta madrugar para ir a verle. Si no te importa recorrer 100 kilómetros para darle un beso. O si cuando suena el teléfono te tiemblan las piernas al ver su nombre, no te cases. No te cases.
si cada segundo piensas en estar a solas con ella? Si crees que nadie te va a querer tanto como él. O incluso si sientes que es imposible quererle más. No te cases. Si estás enamorada. Si solo estás enamorado, No te cases. Todavía. Hazlo cuando ya no quieras regalarle la luna. Sino ir juntos a por ella. hazlo cuando te cueste hablar, reír, estar ahí. Y aún así, hables, rías y permanezcas a su lado. Cuando lo extraordinario se convierta en rutina. Que lo empieces a hacer de la rutina algo extraordinario. Cuando comprendas que no es un trofeo que has ganado, sino un regalo que has de cuidar. Cuando os sintáis cómodos planeando el futuro. Donde caben los sueños de los dos. Cuando entiendas que pedir perdón y perdonar es mucho más importante que tener razón. cuando aceptes su pasado sin juzgarle. Veas su presente como un regalo. Y su futuro como una oportunidad de hacerle feliz. Cuando sepáis que podéis estar el uno sin el otro. Pero aún así queráis vivir unidos para siempre. Porque el amor es paciente. Es humilde y comprensivo. Es amable. Respetuoso. No es egoísta. Ni presumido. Ni rencoroso. El amor no tiene límites. Perdona sin límites. Cree sin límites. Espera sin límites. El amor no pasará jamás. Amantes son los que se enamoran y los que aman. Pero el video manifiesta un poquitito justamente que lo siguiente: si te surgen mariposas en tu guatita, no te cases. Donde un grupo de ancianos están hablando al respecto. Si tienes el deseo y estás locamente enamorado y apasionado, no te cases. Si sientes que estás listo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Para tirarte de un puente, en pocas palabras, no te cases. Y los viejitos después comienzan a hablar lo contrario, no todavía. Cásate cuando estés dispuesto a morir por ella. Cásate cuando estés dispuesto a acompañarla en el dolor y en el sufrimiento. Cásate cuando estés dispuesto a vivir como parte de la vida y de la existencia, a pesar de que todas las cosas estén en contra. Entonces, por lo tanto, el video simplemente venía a afirmar lo que estamos aquí hablando un poquitito, que el amor romántico no es el sustento y es la base. Tim Keller, en su libro El significado del matrimonio, nos dice lo siguiente, tomando a un autor. El jurista John White Jr. dice que el ideal más antiguo del matrimonio, como una unión contractual permanente que tenía por finalidad el amor mutuo, la procreación y la protección, ha ido de a poco dando lugar a una nueva realidad de matrimonio como contrato sexual limitativo que busca la satisfacción de las partes individuales. Entonces, en este aspecto, cuando se hablaba de matrimonio como un contrato permanente, donde el amor era parte fundamental, ahora el amor no es parte fundamental. Y sí, el utilitarismo sexual es parte importante. La satisfacción personal es importante. Cada uno, si se acaba mi satisfacción, entonces se acaba el matrimonio. En primer lugar, el texto bíblico de Génesis capítulo 2, versículo 24, tomando y siguiendo el texto que nosotros trabajamos desde la semana pasada, ¿ya? Dice lo siguiente: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Génesis 2, 24. La esencia del pacto matrimonial. ¿Cuál es la esencia del pacto matrimonial? Primero declarado por Moisés, luego declarado por el Señor Jesús y reafirmado por el apóstol Pablo. Es entender, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y los dos se funden en un solo ser. Y muchas veces nosotros nos pensamos concretamente que yo escuchaba y en algunos principios, por ejemplo,
Cuando uno se une a otra persona, el apóstol Pablo dice que uno se une en el mismo ser. Y que por lo tanto cuando uno tiene sexo fuera del matrimonio, uno se prostituye. Uno se prostituye, sabiendo que no hemos sido separados y guardados para otra persona. Pero pensando antes de eso, antes de fundirse en un solo ser, tiene que haber un elemento en profundidad que la historia nos está hablando, que es dejar. Un concepto abandonado, un concepto que nosotros no lo pensamos. ¿Cuántas veces paramos para leer este texto y ubicarnos primeramente en el verbo dejar? Por eso el hombre deja, antes de continuar. Por eso el hombre deja. Por eso el hombre deja sus pasiones. Por eso el hombre y la mujer deja aquellas cosas que impiden vivir una comunión perfecta. Dejar tiene que ver con aquellas cosas que nos limitan, que son un peso cuando son llevadas al matrimonio. Cuando nosotros no dejamos, cuando nosotros seguimos acompañando lastres en nuestra vida espiritual, eso se transforma en un verdadero infierno. Y como le gustan estos chistes, voy a tener que nombrarlo, ¿cierto? A mi amigo Adrián, él siempre está haciendo chistes de la suegra. Oportunidad que tiene, de repente habla, ¿cierto? Alguna cosa amarga y dice, no, mi suegra no anda por aquí, dice él y se acuerda. Yo le digo, cuando venga te voy a acusar a tu suegra. Ya, está riéndola, Jocelyn sabe que es verdad. Y finalmente, hermanos, ¿qué cosa más tóxica es tener a los papás metidos dentro del matrimonio? Que tu papá y tu mamá te digan qué tengas que hacer, qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que hacer las cosas, que aquí, que allá. Eso, ayudar, bueno, pueden ayudar, abrimos espacio para ayudar. Pero eso es una cosa. Pero cuando te comienzan, hemos una cantidad enorme, y Maylin siempre me dice, yo creo que el mejor regalo que nosotros tuvimos para la vida matrimonial fue que nos casamos y al mes siguiente Maylin estaba aterrizando, ¿cierto?, en el aeropuerto de Sao Paulo y diciendo, libre soy, libre soy. Ya después a la semana siguiente quería puro volver nomás, ¿dónde está mi mamá? Porque en presiones como estas queremos tener un respaldo, ¿cierto? Una red que nos pueda acompañar dentro de las dificultades y dentro de los problemas. Pero una de las cosas más importantes que tuvimos dentro de nuestro matrimonio fue enfrentar las dificultades solos. Y comenzar a dejar, por ejemplo, elementos que era, y tuvimos que dejar. Ahora, eso pensando en la vida familiar. Pero ¿qué cosas tú y yo o tú tienes que dejar para que tu esposo pueda vivir en plenitud contigo? ¿Qué cosas tienes que dejar para que tu esposa tenga que vivir en plenitud contigo? Nuestra vida de discípulos dentro del matrimonio es una vida de abandono, de dejar todas aquellas cosas, ¿cierto?, que nos bloquean, que interrumpen nuestra vida matrimonial. Y Moisés sabía de eso. Una cosa era que antiguamente pudieran vivir, ¿cierto?, en clanes. Y el Señor Jesús lo reafirma. Por eso el hombre deja. Por eso el hombre deja. Hermanos, esto es un tema muy difícil. Muy difícil. Una cosa, como hablaba inicialmente, es permitir ayudas. Otra cosa es intromisión. Pero yo te quiero preguntar, ¿qué cosas tienes que dejar para que tu matrimonio pueda ser fructífero? ¿Qué cosas tienes que dejar para que tu matrimonio sea fructífero? Recuerda el sermón de la semana pasada. Deja de vivir una vida sin el Evangelio. Deja de vivir una vida sin conocer el Evangelio. Si no conoces el Evangelio, necesitas urgente entender el Evangelio. La buena noticia y la mala noticia. La mala noticia te va a decir que eres pecador, pecadora. La buena noticia te va a decir que Jesús murió por ti y se entregó. ¿Qué necesitas dejar? Una vida llena de vicios. Y has renunciado al Espíritu Santo.
No se embriaguen en vino, en lo cual hay disolución, dice el apóstol Pablo. ¿Qué cosas hay en tu vida que son de verdad un vicio, que tienes que dejarlas para que tu vida sea una vida llena del Espíritu Santo? ¿Qué cosas son traídas por tu ego al matrimonio que tienes que dejar? Y finalmente, ¿qué renuncias tienes que hacer para ir creciendo como discípulo del Señor? Crecer en el temor de Dios, crecer en el temor de Jesús. Y la esencia del pacto matrimonial nos recuerda que existe una relación vertical y una relación horizontal. Y en este punto, antes de avanzar a este punto, a mí me gustaría simplemente reafirmar que tengamos cuidado con el concepto consumista, con el concepto de consumo de la relación de matrimonio. Tú no llegas al matrimonio para consumir matrimonio. Tú no llegas al matrimonio para exigir, ¿cierto? Yo estoy pagando las cuentas mensualmente, ¿cierto? Semanalmente, así que por lo tanto mi esposa no se puede negar a mí. Porque pago las cuentas. Ahí ella le dice, pero es que trabajamos los dos. Y ahí él le dice, es que el Señor me puso como cabeza y no cola. Y ahí, como él utiliza Biblia, ahí la pobre queda así. No, todo lo contrario. Ser cabeza, ser líder del hogar, es servir, es entregarse, es estar dispuesto a morir como murió Jesús. Entonces, por lo tanto, ¿qué cosas tenemos que dejar? ¿Qué cosas tenemos que dejar o renunciar? Y el texto bíblico nos decía esto. Ahora, en segundo lugar, dentro de la esencia del pacto matrimonial, entender que tenemos una relación y una relación vertical y una relación horizontal. El matrimonio no es un contrato cualquiera. No es la simple firma en un papel del registro civil. No es la fusión de amor y compromiso se corresponde con nuestros anhelos más profundos. Cuando nos enamoramos, no solo queremos dar afecto, también queremos hacer promesas, como yo lo decía. ¿Pero por qué surge esto? Primero, porque esta relación vertical ha sido restaurada a partir de la cruz de Jesús. Las relaciones verticales con Dios, esta es la relación vertical, directa con Dios, ha sido rota por el pecado. Y debo orar al Señor, debo confesarme, debo buscar tener una relación de intimidad con el Dios Creador todos los días. Y esta también al mismo tiempo se da en el ámbito de la relación horizontal. Cuando mi relación con Dios ha sido restaurada, está de manera saludable, voy a poder tener relaciones saludables a mi alrededor. Por lo tanto, la fusión de amor y compromiso se corresponde con nuestros anhelos más profundos, que son ser como Cristo. Cuando nos enamoramos, no solamente queremos dar afecto, también queremos comprometernos. De verdad. El problema es que nuestra carnalidad interna quiere frenarnos, quiere chocar. Queridos, ¿cómo está la relación vertical? ¿Cómo está la relación con Dios? Porque si tu relación con Dios, que fue rota, está de manera saludable, como dijimos la semana pasada, solo se necesita a uno para la restauración en el matrimonio. Yo les dije la semana pasada, psicólogos, no necesitamos que uno venga, que el otro diga, que reconozca aquí. No, en la vida cristiana solo necesitamos a uno que tenga una vida de arrepentimiento, de confesión, que ore delante del Señor, para que el Espíritu Santo haga su obra en un momento indicado. Muchas veces el Espíritu Santo va a dar convicción y seguridad que el matrimonio en el cual estás ahí, que no es voluntad de Dios, pero que es tóxico, que es violento, tengas que salir de ahí y el Espíritu Santo te va a dar la suficiente madurez para tomar esa decisión. Pero al mismo tiempo, el Espíritu Santo también te va a llenar para orar por tu esposa todos los días, para orar por tu esposo todos los días y clamar al Señor delante de este espacio. Queridos, cuando tenemos nuestra relación
vertical, cuando tenemos nuestra relación profunda con Dios día a día, cuando la vida devocional nos va acompañando, de nuestro interior quiere surgir el anhelo y el deseo de comprometernos constantemente. Y cuando nosotros conversamos acerca y recordando el compromiso que nosotros hicimos. La cultura de consumo no está de acuerdo con el principio fundamental de una relación de pacto, de una relación de alianza. Y en este aspecto tenemos que buscar y entender que lo que sustenta el matrimonio es Dios. Que lo que sustenta el matrimonio es Dios. Encontramos, por ejemplo, esta relación de pacto en estos textos de Génesis de manera maravillosa, mostrándonos cómo es la primera ceremonia de matrimonio, donde esta fusión es una unidad perfecta, inseparable. Proverbios 2:17, por ejemplo, nos recuerda, la mujer se desvía cuando se olvida de su pacto con Dios. El pacto que tú tienes con tu esposo, que tú tienes con tu esposa, es delante de Dios y Dios forma parte de ese pacto. Por lo tanto, quebrantar ese pacto es una ofensa, es una afrenta contra Dios, porque el matrimonio es el más profundo de los pactos humanos. Puedes tener un contrato de trabajo, puedes tener un contrato, cualquier tipo de contrato. El matrimonio es un pacto que tiene trascendencias cósmicas, En segundo lugar, cuando pensamos en las promesas del matrimonio, nos imaginamos cuál es el ancho, cuál es la largura, ¿cierto? Cuál es la extensión de este pacto matrimonial. Y aquí lo vemos en Mateo 19:5-6, hablado por Jesús. Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por lo tanto, ¿qué cosa? Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. No es una extensión de hoy para mañana. No es una extensión con fecha, entre comillas, de caducidad. Y el problema es que el divorcio es lo primero que aflora en nuestras conversaciones cuando no encontramos solución. El divorcio es lo primero que aflora. Divorcios, fue el año pasado, ya en el diario La Tercera, donde nos decía que los divorcios alcanzan las cifras más altas en los últimos 6 años. Según datos del registro civil, en 2016 se produjeron 46.608 disoluciones, el número más alto desde 2010. Expertos señalan que la infidelidad es la principal causa de estas separaciones. La semana pasada estuvimos conversando un poquitito sobre esto. Al mismo tiempo, veíamos la evolución, ¿cierto? Y el aumento de los divorcios, que antiguamente, en el año 2005, quiero hablar antiguamente, la tasa era más baja, pero ya en el año 2006-2007, la tasa pegó un salto altísimo a 53.000 y los matrimonios bajaron a 57.000. Hoy día las tasas están en 64 y 48. Pero sumado a eso, tenemos que sumar las tasas de separaciones diarias que hay. Hermanos, el matrimonio es súper corto el día de hoy. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos, vecinos o parientes que los matrimonios no son longevos? Y algunos de ustedes que el día de ayer, uno de nuestros hermanos que están participando, ¿cierto? Se ganaron, los más nuevitos en el matrimonio, se ganaron un libro. Yo les puedo decir a esos hermanos que se ganaron ese libro, decirles que la cantidad de tiempo que ustedes llevan en el matrimonio, ustedes ya son longevos para muchas personas. Ya son longevos. Hay personas que no aguantaron la primera semana.
Porque recuerden incluso el resquicio legal. No, es que igual podemos, cambiar la dirección. No quiero divorciarme. ¿Qué quiero? Separarme. Para no quedar, cierto, entre comillas, con la responsabilidad y todo el cuento aquí y allá. Entonces, al divorcio hay que sumarle las separaciones. Estos truculentos que todavía existen muchas veces para la separación. Si me divorcio, ¿seré más feliz? El libro, ¿el divorcio puede hacer que la gente sea feliz? Algunos resultados de Linda White dice lo siguiente. 5 resultados para esto. Primero, los cónyuges que eran infelices en su matrimonio y que se habían separado no eran más felices, en este caso de promedio, que los que seguían casados. Ni siquiera aquellos que se habían vuelto a casar eran más felices. Vuelvo a repetir, los cónyuges que eran infelices, ¿ya? Los que estaban pasándolo mal en el matrimonio y que se habían separado, ahora que se separaron, no son más felices. Se vuelven a casar, no son más felices. Y el problema está en que si me separo, si hago esto, si abogo por la separación, voy a ser más feliz. ¿Sí? Anda al centro de Antofagasta. Anda a los bares de Antofagasta. Y vas a ver cuánta infelicidad hay en esos lugares. No por mal, disculpen la expresión. Las mujeres que han trabajado en prostitución dicen que son las profesionales más antiguas, pero no por el tema de la prostitución, sino que han sido las psicólogas más antiguas en la historia del hombre. Porque los hombres buscan los vicios, pero en medio de los vicios lo que están buscando muchas veces es desahogo, es liberar las tensiones. Hoy, las tasas más altas de infidelidad no se dan en los hombres, se dan en las mujeres. Y el día de ayer aprendí que WhatsApp la lleva. Ahí nuestros hermanos que hicieron la charla decían, y el texto decía, y piensan que los historiales se borran. Y de verdad. Cuidado, queridos, cuidado. ¿Estás pensando en el divorcio cada vez que discutes con tu esposa? ¿Cada vez que discutes con tu marido? ¿Estás pensando en separarte y dejar todo ahí? Pon atención. La felicidad es un engaño. Esta investigación ha hecho una gran cantidad numerosa de matrimonios. La señora White está diciendo que no, que quien dijo que era infeliz antes de separarse, no fue feliz después de separarse. Número 2, el divorcio no redujo los síntomas de depresión de las personas que se declaraban infelices en su relación, ni mejoró su autoestima, ni su sensación de ser dueños o dueñas de sus vidas, o en este caso mejor, dueñes de sus vidas en comparación con aquellas personas que seguían casados. Ya no redujo la depresión. No lo redujo, porque, me divorcio para, nuevamente, porque estaba siendo infeliz y ahora mi autoestima va a mejorar. No, si tienes problemas de autoestima dentro del matrimonio, van a proseguir después que te separes, proseguir en otra relación, porque el problema no está en el divorcio, el problema no está en la separación. La raíz del problema es que nos olvidamos que somos pecadores. Y que la imagen que tenemos hoy de nosotros necesita ser restaurada, realineada con la imagen de Cristo. Tercero, la mayor parte de los divorcios, 74%, se produjeron entre adultos que habían estado felizmente casados los 5 años anteriores. En este grupo, el divorcio se asociaba a bajadas significativas en el nivel de felicidad y de bienestar. Lo repito, la mayor parte de los divorcios, o sea, el 74%, se produjeron entre adultos que fue antes de cumplir los 5 años. Antes de cumplir los 5 años. ¿Por qué? ¿Y cómo lo asociaban? Oye, es que mi nivel de bienestar y de felicidad acabó. O sea, el divorcio
tiene, podríamos decir, un rango. Con la Maylin siempre molestábamos y nos tomábamos de la mano, íbamos a las bodas de lana, las bodas de alambre, las bodas de papel amarillo, de papel dorado, no sé cuántos papeles, porque ahora hay bodas hasta por mes, ya para celebrar, ¿cierto? Y un sinnúmero de otras bodas. Y decíamos, porque en esa época no estaba este estudio, los estudios decían 7 años. La crisis de los 7 años. Entonces, cuando estábamos y de repente conversábamos, y algunas personas nos decían, matrimonios más antiguos, ya los voy a querer yo ver con la crisis de los 7 años. Y de repente viene, ya los voy a querer con la crisis de los 7 años. Bueno, nosotros no nos dimos ni cuenta. Pasamos los 7, pasamos los 8, ya este año vamos a cumplir 9 años por pura gracia de Dios. Pero queridos, cuidado. Sigue el mismo principio. ¿Cuál tasa? Yo tengo el derecho de ser feliz. Yo tengo el derecho de ser feliz. 4. Las parejas infelices eran menos frecuentes que los cónyuges infelices. Es decir, 3 de cada 4 adultos infelices estaban casados con parejas que sí disfrutaban de la relación. Lo vuelvo a leer. Parejas infelices eran menos frecuentes. ¿Ya? Pasaba menos que los cónyuges infelices. Es decir, 3 de cada 4 adultos infelices estaban casados con parejas que sí disfrutaban de la relación. Esto quiere decir que nuevamente volvemos al tema individual. Un individuo es el que dice y que estamos mal, que las cosas no se están consiguiendo. ¿Por qué? Porque nuevamente el deseo, el derecho de ser feliz, yo quiero ser feliz. Muchas veces hay personas podemos ver maridos que le ofrecen todo a sus esposas y que comienzan a hacerlo de manera natural, sin mucho esfuerzo. ¿Saben? A la larga eso termina transformándose en una rutina. Y las mujeres dicen, hoy estamos súper bien en mi matrimonio. El negrito me trae el desayuno a la cama, qué sé yo, me trae algunos regalitos. Pero en su corazón hay un verdadero infierno. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo puedo soportar esta rutina de seguir y hacer lo mismo y seguir y hacer lo mismo? Muchas veces la infidelidad en el cónyuge no viene originado por el mismo cónyuge, viene originado porque el otro está infeliz. Y yo me he encontrado con esto. Un día conversando con mi esposa, le pregunto, porque me llamó la atención que ya llevaba así como varios días y yo no le había puesto atención, y le pregunté que por qué estaba triste. ¿Saben cuál fue su respuesta? Por ti. Estoy triste porque estás triste. Estoy triste porque veo que estás haciendo cosas que no te están llenando, que estás haciendo las cosas como una rutina. Queridos, a veces nosotros no nos damos cuenta que sin percibir somos la tristeza y amargura del otro en silencio. En silencio. Y número 5. 2 de cada 3 adultos que se declaraba infeliz en su matrimonio y que evitó la separación, se declaraba feliz 5 años después. Solo 1 de cada 5 cónyuges infelices que volvió a casarse en ese periodo se declaraba felizmente casado. O sea, quien dice que es infeliz, pero que se mantiene casado, 5 años después ha encontrado la felicidad dentro del matrimonio, porque ha perseverado, porque ha permanecido en la alianza. Y solamente 1 de 5 matrimonios que se volvió a casar, o sea, que se divorció, pudo decir que era nuevamente feliz. Los estudios, y estos son estudios científicos, queridos, muestran claramente y de manera concreta que el divorcio no es la solución. Por lo tanto, cuando hablamos de la extensión de la longevidad del pacto matrimonial, de las promesas, no tienen que ver con nosotros y sí tienen que ver con Dios. Porque el pacto lo hizo Él con nosotros. Porque nosotros somos recepcionistas. Recibimos la gracia de este pacto maravilloso. Por lo tanto, cuando rompemos el pacto del matrimonio con el divorcio, rompemos con Dios. Rompemos con Dios.
Y esto es una cuestión muy fuerte en nuestras vidas. No rompemos con nuestros hijos, no rompemos únicamente con nuestra esposa, no rompemos con otros, rompemos con Dios, rompemos con el Dios creador. Y finalmente, ¿cómo podemos trabajar el cuidado de las promesas dentro del matrimonio? Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Recuerden, vimos el texto de Génesis, vimos el texto de Mateo, volvimos al texto de Efesios, apuntando todos ellos en la misma dirección. En todo caso, cada uno de ustedes, que dice, ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete al esposo. Un profesor y un mentor amigo mío siempre le puso mucho énfasis a esto. Al marido se le exige que ame a la esposa, y a la esposa no se exige que lo ame. Observen. El texto bíblico, el apóstol Pablo no está diciendo, esposas, amen a sus esposos. Esposas, respeten. El día de ayer, Silvita y Luis nos contaron, tienen más de 30 años de matrimonio, y nos contaban lo difícil que es, aún después de 30 años de matrimonio, tener estas dificultades, que el próximo domingo vamos a hablar concretamente de los roles. Cuando los roles se trastocan. Hombre, ama a tu esposa. Mujer, respétalo. Y el día de ayer lo veíamos de manera maravillosa, ¿cierto? Cómo nos orientaban y nos decían, y en este caso, que a la mujer le cuesta un poco agradecer. Pero a nosotros nos cuesta amar. A nosotros. ¿Por qué el apóstol Pablo está diciendo, ama a tu esposa? ¿Por qué? Porque no es lo mismo dejar las lucas encima. No es lo mismo pagar el colegio de los niños. No es lo mismo juntar las lucas y comprar la casa, comprar el auto. No, porque la mujer necesita ser amada. Ella necesita ser cuidada como un vaso frágil. Ella necesita ser abrazada, acompañada, entendida en medio de sus dificultades. Y no me voy a olvidar de esta semana que aprendí algo maravilloso y me ocurre siempre. Yo como hombre doy vuelta a la página. Tenemos un problema y doy vuelta a la página, ya vamos al otro problema. Pero mi esposa no. Mi esposa puede estar sufriendo un sinnúmero de problemas, una gran cantidad de días. Necesito estar ahí y acompañarla y comprenderla y entenderla y estar dispuesto a morir por ella aún en esas circunstancias. Y esto es maravilloso, queridos, porque nosotros nos encontramos con este texto que nos invita a entender a cómo podemos cuidarnos, cómo podemos cuidar el matrimonio. El pastor Tim Keller nos muestra muchos de los elementos para poder cuidar el matrimonio. Y primero, nos dice que debemos tener cuidado entre las promesas y la pasión, que lo que sostiene el matrimonio no es la pasión, que lo que sostiene el matrimonio son las promesas, son el pacto que hemos hecho delante de Dios. Y esta promesa tiene que ver con un hecho futuro, porque la promesa da seguridad al futuro, la promesa da seguridad a los sucesos que vienen. Recuerden que cuando ustedes se casan, cuando nosotros nos casamos, ya sea incluso por el civil o no, nos casamos o por la iglesia, hay un juez. Algunas personas dicen, no, yo no me casé por la iglesia, entonces no es válido. Si te casas por el civil, tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque el juez que te casa es autoridad sobre tu vida. Y la Biblia dice que Dios los ha colocado a ellos como autoridad. Por lo tanto, el día que te casas delante del juez civil, te casas delante de Dios. Porque Dios los ha colocado a ellos como autoridad civil también por sobre tu vida. Por lo tanto, cuando nos casamos o te casas y haces las promesas ahí de cuidado, no lo haces por medio de una pasión, no lo haces porque surge fuego ardiente de tu interior. Porque de ese fuego ardiente de tu interior, en un minuto se puede transformar lava hirviendo para quemar a tu cónyuge. Lava hirviendo.
Al mismo tiempo, este cuidado tiene que darse entendiendo que hay que colaborar para que el amor romántico sea una realidad. Colaborar para que el amor romántico pueda tener una estructura definida. La única manera de ser verdaderamente libres, ya de entre una obligación y de una pasión, porque para muchos el matrimonio puede transformarse en una obligación, es que nosotros nos entreguemos constantemente a una acción concreta de amor verdadero, porque la pasión se va a acabar y los sentimientos de amor van a cambiar. Quiero preguntarte, bien bajito, piensa en la última discusión fuerte que tuviste con tu cónyuge. Te pregunto, ¿había pasión de amor ahí? No había pasión de amor. Había calor, había temperatura, pero no amorosa. No amorosa. Cambió por otra actitud. Es por eso que nosotros debemos colaborar para que el amor romántico sea una realidad y un cuidado y no el sustento del matrimonio. Y en este caso, lo que le da significado a nuestra vida y es disfrutar con las cosas comunes de la vida con el otro, acompañarlo en las cosas simples para poder dar continuidad a la pasión que hay dentro del matrimonio. Pero esta pasión surge a partir de la promesa, a partir del pacto, no a partir únicamente de la sensación o de los sentimientos amorosos. Las emociones se van, los hechos son los que quedan. ¿Cuándo fue la última vez que destacaste en tu vida? Y aquí quiero utilizar a Gary Chapman con su libro Los 5 lenguajes del amor, que él nos dice que muchas veces tenemos que descubrir cuál es el lenguaje que nuestro cónyuge tiene. A mí me encanta que mi esposa me tome las manos y yo tomarle sus manitos, sentir, mis manos son ásperas. Yo digo, ¿cómo me puede tomar las manos? Y ella me hace cariñito y me encanta cuando, cierto, nos encanta, por ejemplo, salir de la mano. Pero hay otras parejas que no. Hay otras parejas que no les gusta salir de la mano. Simplemente que la cobije, que la abrace, ¿cierto? O simplemente también recibir palabras de aceptación, palabras que pueda sentir, o incluso me pasó concretamente con mi esposa con hechos. Me dijo, el Día de la Madre, Josecito hizo un regalito, chiquitito por aquí, por allá, se presentó porque tuve que ir a Santiago y a los niños y a ella le gustan Dunkin' Donuts. Entonces aproveché un buen desayuno, Día de las Madres, qué sé yo, pero finalmente también yo dije ya alguna cosita y elegí y compré una rosa. Y toma la rosita y la deja en la cocina y después de 2 días me dice, amor, me lo dice amorosamente. Tú sabes que no soy mujer de flores. No soy mujer de flores porque al parecer ella la puso ahí, la rosa se deshojó, qué sé yo. Soy mujer de chocolates. y yo dije, ya mi amor, perdóname. Pero que es un lenguaje, no sé si ustedes perciben, y lo que va a quedar es el hecho versus la emoción, porque yo podría transformar ese hecho concreto, viste, me forcé, hice esto, que aquí, que allá. Pero pudimos interpretar y traducir eso. La próxima vez, José, no des vuelta a la página, chocolate, chocolate, chocolate. Llevo casi 10 años de matrimonio. Lo sé desde antes de casarnos y se me olvida. Porque constantemente ella me dijo mi amor. Y toda la vida le he regalado flores. Y toda la vida me ha dicho, ¿ustedes piensan que lo que yo estoy contando esto es primera vez que me lo dice? No, me lo dice cada vez que le regalo flores. Cada vez que le regalo flores me lo dice.
Y ahí después nuevamente llega algún momento especial y José, no sé por qué, se me ocurren flores. Mi amor, ese es mi lenguaje. Estoy entendiendo que es mi lenguaje. Voy a llevar flores y chocolates, ¿ya? Bien. Y finalmente, las muestras de amor fomentan los sentimientos de amor. Quiero terminar con el Salmo 134. Porque desde que encontré esto en este salmo, mi corazón cambió constantemente. Esposas, maridos, los peregrinos llegaron al final. ¿Y qué ocurre? Bendigan al Señor todos ustedes, siervos, que de noche permanecen en la casa del Señor. Versículo 2. Eleven sus manos hacia el santuario y bendigan al Señor. Oye, ustedes están en el santuario, ya se acabó la adoración ocurrió durante el día, entonces podemos estar tranquilos aquí nomás adorando. No, ustedes que están también de noche, exalten y levanten sus manos. Estás cansado, la relación matrimonial está desgastada, levanta tus manos. La relación matrimonial está con asuntos complejos, no importa. Respira y sale a dar un paseo, toma de la mano, conversa, pide ayuda, busca en algún momento, porque lo que queda en esto son las acciones que nosotros vamos a hacer. Por lo tanto, así como nosotros queremos pensar, así también nosotros tenemos que actuar, porque muchas veces, sin darnos cuenta, no hacemos cosas porque pensamos que estamos actuando como pensamos, pero el salmista dice lo contrario. Ustedes que estaban con los brazos abajo, levanten los brazos, bendigan al Señor, levanten las manos. ¿Tienes algún problema matrimonial? Busca ayuda, levanta los brazos, haz cosas en este aspecto de un marido, de una esposa amorosa. Ten acciones que quizás hace mucho tiempo dejaste de hacer y que en este minuto estás pensando, no lo merece. No lo merece porque hizo esto, porque hizo esto otro. Muestras de amor fomentan los sentimientos de amor. Calvino dice en relación al Salmo 134 que si nosotros levantamos nuestros brazos y llevamos adoración aún en los momentos complejos, nuestra mente y nuestra disposición va a cambiar por la acción obediente que nosotros hagamos. Esto es lo que hace el pacto matrimonial. El pacto matrimonial te recuerda las promesas que hiciste, recuerda el compromiso que hiciste y te ayuda y nos ayuda a seguir en esta dirección. Para meditar y practicar, reconsidera el propósito de tu matrimonio. Reconsidera el propósito de tu matrimonio. ¿Por qué piensas que te casaste? Quizás llevas 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años. Recuerda, no te casaste para ser feliz. Te casaste para hacer feliz al otro. Te casaste para hacer feliz al otro. Reconsidera. Tu cónyuge se casó para hacerte feliz. Pero tú no te casaste para obligar al otro que te haga feliz. Tu trabajo, tu esfuerzo es hacerlo feliz. 2, persevera en medio de las crisis e inestabilidad. No es fácil, es complejo, es difícil, es súper complicado, pero hay que perseverar en los votos del pacto matrimonial que hicimos, porque no lo hicimos únicamente con él o con ella, lo hicimos para con Dios. Los votos son para con Dios. Y muchas veces se nos olvida. No te olvides en la relación matrimonial que en medio de ustedes está Dios. En medio de ustedes está Dios. Y cuando llega el momento de solucionar un problema durante el día, antes que ocurrezca, antes que llegue la noche, aprendíamos también que cuando no solucionamos el problema y estamos en nuestro hogar y compartimos la cama, justo al medio, Satanás se mete y van creciendo todas aquellas cosas en nuestra vida. Persevera. Persevera a pesar de lo que el mundo diga, a pesar de lo que la cultura diga. Y último, actúa en la dirección del amor y la honra al otro. Pongámonos de pie.
Oremos al Señor y pidamos su dirección para que nos capacite en la dirección de reconsiderar, de perseverar y de actuar acerca del compromiso y del pacto matrimonial en nuestras vidas. Señor, tú conoces nuestras vidas, tú conoces nuestro amor, tú conoces todo aquello, Señor, que nosotros intentamos estar en tu presencia. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a tener acciones concretas en pro de nuestro matrimonio, recordando el pacto que hicimos contigo y no basado en las emociones, no basado únicamente en el compromiso legalista que hicimos de casarnos, sino porque amamos profundamente la persona que tú nos regalaste para acompañarnos en nuestras vidas. Oramos, papá, entendiendo que tú estás en medio nuestro y que tú nos capacitas a hacer promesas. Tú nos capacitas a prometernos y recordar las promesas que nos hicimos el uno al otro, porque el matrimonio es el espacio común donde profundamente tú nos capacitas para prometernos, Señor, y cuidarnos de acuerdo a tu palabra y el compromiso que hemos hecho delante de ti. Ayúdanos, ayuda a los matrimonios que están con complicaciones, ayuda a los matrimonios que están, Señor, con alguna situación compleja, y ayúdanos a nosotros como iglesia a ser parte de este proceso de acompañamiento, Señor, y de crecimiento. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando algún día te mire y en tus ojos y en tus manos pueda ver que, como dicen, el tiempo no pasa en vano. Cuando algún día en tus brazos nuestros hijos se adormezcan y volvamos a encontrarnos en la mesa.